La información ahora tiene que ver no solamente con lo que ha sucedido en las últimas horas, de lo que vamos a hablar, esto que tiene que ver con el tipo de cambio, salarios y demás, sino que se viene hablando mucho en materia de economía, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero, de los aranceles. ¿Qué aranceles? Aquellos que el presidente Donald Trump anunció ya en campaña que iba a imponer y que ahora impuso de forma definitiva, que empezaron a regir para México, para Canadá, con quienes tiene un acuerdo de libre comercio, y también para China. A ver, ¿de qué estamos hablando? Importaciones que recibe Estados Unidos, bueno, tendrán un arancel especial. Agárrense fuerte porque hoy el tema escaló muchísimo. A partir de esto en Europa se tiene muchísimo temor, por supuesto, porque también temen que a países europeos, ya el propio Donald Trump algo anticipó, pueda también subirle los aranceles. Y esto repercutió en los mercados y puntualmente en las acciones argentinas allí en Nueva York. De esto vamos a hablar con Miguel Ponce. Miguel es economista y ya es parte de la casa, les diría. Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás? Acá Eleonora te saluda. Leonora, en un día caliente vos hiciste una introducción, yo diría, más que adecuada. Hasta te diría te quedaste corto, Gracias. porque todas las bolsas han caído, los papeles, no solo de las acciones argentinas, yo diría en general, al caer las bolsas globales, bueno, también se han producido un proceso devaluatorio de la mayoría de las monedas, de algunos puntitos dependiendo, para intentar resguardar algo de la competitividad de los países que se ven afectados. Y ya han empezado las llámale represalias, técnicamente Sí, es claro. retaliación, es decir, te fijan un arancel, como en este caso Estados Unidos le fija a sus principales socios y a su principal competidor, que es China, y entonces del otro lado vienen respuestas casi te diría en espejo. En algunos casos ya están cuantificadas, básicamente Canadá empezó anunciando un proceso de afectación de importaciones desde los Estados Unidos que es elevadísimo, te diría que estamos hablando de 12.000 millones de dólares de entrada, pero en 48, 72 horas va a pasar a 125.000 millones. La presidenta mexicana ha convocado para el día domingo a una gran concentración en el Zócalo, es como si te dijera casi Plaza de 4 plazas Mayo. de Mayo. Sí, claro. Claro, ¿para qué? Para desde allí, con toda la gente y lógicamente convocando a la unidad nacional ante esta situación de agresión inesperada en alguna medida, porque acordate que cuando empezó a hablarse de este tema, Trump había dicho, vamos a esperar fines de marzo para recién en abril poner los aranceles después que esta comisión al que él le había pedido que estudiara el impacto de los aranceles con cada uno de los países y cada uno de los productos, recién entonces los iba a aplicar. Bueno, no, resolvió adelantar, como algunos lo habíamos predicho en su momento, y a partir de hoy esto está ya vigente. Bueno, allí seguramente México va a plantear exactamente el mismo nivel de aranceles, un 25%, que es lo que le pone Estados Unidos, pero claro, la situación de México dentro de todo el contexto global es la más preocupante, porque arriba del 70% de lo que exporta México va al mercado de los Estados Unidos y el 90% de las inversiones externas en México son de empresas que van a producir y fabricar en México para desde allí servir, ¿no es cierto?, al mercado de los Estados Unidos. Ahora, Para Miguel, nosotros, sí. digo, ¿qué gana y qué pierde Estados Unidos con esta gran medida, con estas medidas proteccionistas que ya las había anunciado igual en campaña el propio Donald Trump, ¿no? Pero claro, hoy son una realidad que pesa, vos recién lo decías, Estados Unidos y Canadá además tienen un acuerdo de libre comercio en el NAFTA, que obviamente de forma unilateral Estados Unidos casi que decide, ¿no?, dar un pasito para el costado. Y de verdad que esto afecta incluso a Europa, que empieza a mirar con reojos porque dice, a ver si los próximos somos nosotros. China, que ya tenía Sin el duda. 10%, ahora tiene el 20% que le cobra de arancel. ¿Qué gana y qué pierde Estados Unidos con todo esto? Mira, primer asunto, entender que la política arancelaria, tal cual lo relatamos cuando yo charlé con ustedes desde los Estados Unidos, que me tocó ir integrando la misión de observadores internacionales al proceso de Estados Unidos, allí el eje central eran dos, A ver. durante la campaña y después. Uno, la política antiinmigratoria,
y otro, el tema de los aranceles. Él estaba enamorado de la palabra aranceles, pero aranceles no solo por el tema económico, sino usado los aranceles para algún tipo de represalia por otras políticas, como en este caso a México y a Estados Unidos y a Canadá diríamos, lo castiga porque dicen que la política migratoria, tanto en la frontera norte de los Estados Unidos como sur, o sea, contra Canadá y contra México, no está siendo articulada convenientemente en función de los intereses norteamericanos, sino que dejan pasar como si fuera un colador. Pero Sí. además... Lo quiso hacer con Colombia, lo quiso hacer con Colombia también. Absolutamente. Pero además viene el castigo porque dicen que el fentanilo, que está afectando muy fuertemente a la juventud y a los sectores marginales en los Estados Unidos, está produciendo un daño muy grande, los culpables son ellos, entonces hay que castigarlo. De esa misma manera, como mucho del fentanilo en Estados Unidos acusan que es fabricado por laboratorios chinos, también el castigo, o sea, lo utiliza. Sí, es una gran ensalada, te digo, ¿no, Miguel? Absolutamente, pero lo que está originando, y esto es lo grave, es que cuál es la reacción, cuál es el impacto en Estados Unidos, y por eso hoy salió el Council of America a protestar, yo diría, y alertar muy fuertemente contra esta política iniciada ya ahora de manera efectiva, con el impacto que ha tenido. El Council of America dice explícitamente, esto lleva claramente a un proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque lógicamente quien importa desde los Estados Unidos cuando va a tener más aranceles, sube los precios, ¿no es cierto? No va contra la rentabilidad del importador. Ahora, pero ¿tienen productos locales con los cuales pueden competir? No tienen, en algunos casos sí, en otros no. Okay. En los que no tienen, van a los tener precios que suben. seguir importándolos, pero más caros. Está claro. Esto claramente es inflacionario. Esa inflación origina un segundo elemento, que es que la Reserva Federal, al producirse un tema inflacionario, tiene que aumentar las tasas. El aumento de tasas necesariamente lleva a alguna situación interna y sobre todo nos pega a nosotros y a todos los que de alguna manera tenemos vinculaciones económicas con Estados Unidos de manera directa, particularmente los que estamos dentro del grupo de países emergentes. ¿Por qué? Porque internamente lo que provoca es claramente una recesión. Y es más, ya se empieza a hablar de Trump-cesión, como una mezcla de Trump y recesión. Suena divertido si no fuera porque implica una recesión, suena divertido si no fuera por lo que implica en verdad. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Y la caída, la subida de las tasas origina la caída de los commodities, del precio de las commodities y sobre todo origina lo que se denomina un flying to quality, es decir, un vuelo a la calidad. Los capitales que estaban esperando tomar decisiones para invertirse en países emergentes, ponele el caso nuestro, en están todos cautos. O en la minería, ¿qué hacen? Primero, wait and see. Están todos cautos. Absolutamente. Y segundo, van a refugiarse a los papeles del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, ni siquiera van a las empresas, van directamente a papeles del Tesoro. Y esto origina a su vez una subida del dólar, un proceso de fortalecimiento del dólar frente a las otras monedas. A ver, Miguel. Perdón, incluso, mientras te escucho, estoy recordando que incluso diferentes industrias en México hasta detuvieron las paritarias porque no saben qué ofrecer y qué no ofrecer, qué pueden dar y qué no pueden dar, porque no saben ni cuánto van a terminar pagando lo que tengan que importar y producir. Ahora, acá en Argentina, recién decías, como país emergente, las inversiones, bien gracias, van a esperar un poco. Después, el día a día de los argentinos, esto que decíamos, bueno, hoy cayeron algunas acciones, el día a día, ¿no? El argentino que está sentado en su casa y dice, ¿y esto a mí cómo me va a afectar? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Y en la misma pregunta te consulto sobre esto que propone el propio presidente Javier Milei, que es un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que yo me pregunto en qué condiciones y qué nos garantiza que Trump puede respetar un tratado de libre comercio si no lo está respetando con Canadá y con México. Todo esto quiero que me digas, Miguel. Perfecto. Primer asunto, el tema de la inestabilidad, el tema de la incertidumbre a nivel internacional nos anuncia un enfriamiento de la economía que está
diríamos, ratificando a partir de ahora lo que hablamos la última vez. Yo charlé contigo, con ustedes, que íbamos camino hacia una depresión económica global, que la guerra comercial planteada desde los Estados Unidos por Trump a través de esta política de aranceles nos llevaba a un proceso de enfriamiento de la economía de manera tal que lo que estamos debatiendo es si va a tener un impacto similar o superior a la crisis del 30, que fue la más grande del siglo pasado. Para nosotros implica de manera directa la caída del precio de nuestras commodities, que como vos sabés es uno de los principales fuentes de ingresos de dólares de nuestras exportaciones. Primer asunto. El segundo asunto, aleja la posibilidad de un acuerdo rápido con el Fondo Monetario Internacional, porque también a nivel global los organismos dicen: esperemos a ver cómo aclara esto, si va a seguir escalando o simplemente es el inicio y se para acá. Vos recién decías Europa. ¿Europa va a tener más aranceles o no? ¿Qué va a pasar cuando aparezca el dictamen de la Comisión de Economía que está estudiando país por país y producto por producto cómo es el intercambio arancelario con Estados Unidos? Todo esto ha generado una gran incertidumbre. Ese es el gran título. Nosotros a eso le agregamos la incertidumbre nuestra propia. Y claro, y todo lo que venimos hablando, ¿no es cierto?, cotidianamente. Entonces, mi sensación es que el presidente de la Nación, en lugar de ir a plantear un utópico acuerdo de libre comercio que ni entre Argentina y Estados Unidos, que no lo podemos hacer desde varios lados. Primero, desde que somos integrantes del Mercosur, salvo que se esté diciendo nos vamos del Mercosur. Ya lo dijo. Mirá cómo te hago, ya lo dijo. Dijo que si se tiene que ir, se va a ir, Javier Milei. Bueno, yo creo que eso tiene que pasar por el Congreso y como Sí, es claro. una política de Estado, no va a ser aprobada el alejamiento porque Bien. el 90% de la gente coincide con la necesidad de mantenerte en buenos términos con tus Vecinos. Vecinos, obviamente. Tus vecinos. El otro elemento es el monetario. Vos, antes de que empezáramos nosotros, hablabas de la calentura que tiene el gobierno en el momento que escucha que estamos con retraso cambiario. Sí. Esta situación que estamos hablando a nivel global nos sigue planteando que el tema del retraso cambiario se va a agudizar. El tuit que vos leías del presidente de la Nación, más que contestarle a Pañi, le está contestando a Cavallo, que en el día de ayer Sí, también, claro. nuevamente Claro. explicativo técnicamente de por qué estamos con retraso cambiario y las implicancias que tiene el retraso cambiario. Sí, Las absolutamente. implicancias en términos, claro, esta es la Absolutamente, situación. sí, Miguel. Miguel, quiero agradecerte por tu tiempo y tu buena predisposición. Siempre es un placer hablar con vos. Te mandamos un abrazo fuerte. Gracias porque siempre además nos pones claridad sobre temas que son complejos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Leonora, y mi saludo a todos los seguidores tuyos y de ustedes. Chao. Gracias, un abrazo. Miguel Ponce, economista, amigo de la casa, explicando situaciones muy complejas, porque claro, la idea es saber cómo toda esta complejidad mundial termina afectando los intereses de la República Argentina. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.